Son de... A ver, ahorita les voy a decir, chicos. José Luis Villalobos vamos a usar, ¿ya? Entonces pueden ir abriendo su José Luis Villalobos. Aquí vamos a irnos a la página 200. No, todavía no. Interés y descuento simple, interés compuesto. Los ejercicios. Voy a copiarles eso en una hojita de Word. Bueno, chicos. Vamos a empezar a resolver los ejercicios de ecuaciones de valor y no vamos a perder mucho tiempo con revisar los libros. Voy a habilitarles. En la plataforma hay una práctica que dice ecuaciones de valor. Entonces vamos a resolver los ejercicios de ahí. Entonces entren a la plataforma. Y en la plataforma hay una práctica que dice ejercicios con ecuaciones de valor. No. Vamos a resolver. Voy a compartir pantalla con ustedes y vamos a empezar nuestra clase. ¿Me escuchan, no, chicos? Sí, dice. Por ahí están todos muteados como la otra vez. Ya, ejercicios con ecuaciones de valor, interés compuesto. Entonces empezamos a resolver. Una persona debe cancelar una deuda mediante 3 pagos. El primero, 5,000 pesos hoy.
El segundo, 4.800 en 4 meses. Y el último, 3.500 en 8 meses. Siempre vamos a recurrir a un diagrama del tiempo, donde el tiempo se va a ver en línea horizontal. Entonces, todo es capitalizable mensualmente y vamos a hacer 8 meses más o menos de pintado para la línea del tiempo, ¿no? Entonces ahí elegimos un colorcito. Un alto más reducido. Periodo de tiempo empieza en 0, 1 y hacemos que crezca hasta 8. Ya, nuestra línea del tiempo estaría así. Y vamos, empezamos a anotar. Podemos poner arriba o abajo, ¿no? Dependiendo. Y aquí vamos a poner como si fueran sus deudas, ¿no? Una persona debe cancelar una deuda mediante 3 pagos. El primero hoy, o sea que hoy día debería cancelar 5,000 pesos. Esa es la estructura de sus deudas. Entonces, si quieren aquí, vamos a colocar para que se visualicen las deudas en la parte de arriba y aquí abajito que sean los pagos. Entonces, el día de hoy debería cancelar una deuda de 5,000 pesos. El segundo en 4 meses, o sea que en el mes 4 debería cancelar 4.800. Esa es la estructura de sus deudas. El segundo, 4.800 en 4 meses y el último, 3.500 en 8 meses. Esa es la estructura de sus deudas. Debido a problemas financieros, solicita el refinanciamiento de la deuda. La institución financiera accede en las siguientes condiciones: 2 pagos, el primero de 3,000 dentro de 3 meses, el refinanciamiento, 3,000, y el resto en un año. Entonces esto tiene que aumentarse hasta un año. ¿Y qué habíamos dicho en los ejercicios? ¿Dónde estaba la fecha focal? Entonces la fecha focal es un año. Y es una incógnita. Y esta también es la conocida fecha focal. Y se supone una tasa de interés del 18% capitalizable mensualmente. Determinar el valor del último pago. Entonces aquí, para hacer el procedimiento, estamos diciendo, existe la deuda 1 más la deuda 2 más la deuda 3 y eso va a ser igual a los 3,000 pesos que se están pagando, es decir, un pago 1 que sabemos de cuánto es, más un pago 2 que no sabemos de cuánto es. Ecuación que tenemos que resolver. Entonces vamos a trasladar todos los datos
hasta la fecha. Entonces, los 5,000 que se tenían que cancelar hoy día se trasladarían hasta la fecha focal. Ya, eso queda así. Entonces, 5,000 se tiene que trasladar hasta la fecha focal, considerando la tasa de interés, ¿no? Entonces decimos insertar sumas y vamos a trasladar estos 5,000 pesos, 5,000 pesos hasta la fecha focal. Ahí. Estos 4,800 de la misma manera se trasladarán hasta la fecha focal. Y finalmente estos 3,500 también deben trasladarse hasta la fecha focal. Esos tres valores se deben trasladar hasta la fecha focal, incluyendo estos 3,000 que se están proponiendo. Que esto ya corresponde a los pagos, ¿no? Y eso lo vamos a pintar de otro colorcito para que se diferencie. Entonces tenemos 3 deudas, un solo pago y queremos saber el valor del último pago. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a decir 5,000 con su correspondiente factor que traslade hasta el mes 12, más los 4,800 con su correspondiente factor que traslade por el tiempo que es necesario hasta la fecha focal, más los 3,500 con su correspondiente factor. Eso va a ser igual a todo eso menos la deuda, ¿no? El primer pago. El primer pago sería de 3,000 pesos, igual multiplicado por su factor que me permita trasladar hasta la fecha focal. Entonces, entre los paréntesis van a estar los factores. Listo. Entonces, ¿qué diría el factor que corresponde a 5,000? ¿Cómo sería ese mi factor? Uno más cuánto. La tasa de interés. Ya, ¿cuánto sería mi tasa de interés por periodo de capitalización? Me dice 18% capitalizable mensualmente. ¿Cuánto es? 0.15. 0.015, ya lo sabemos, entonces ahí sería 0.015 elevado a la cuánto. 12. Elevado a la 12, porque tiene que trasladarse. Esos 5,000 se tiene que trasladar 12 meses, entonces elevado a la 12, más 4,800 multiplicados por un factor que va a decir 1 más la misma tasa de interés, elevado a la cuánto. 4,800 está en el mes 4, se tiene que trasladar hasta el mes 12. ¿Cuántos meses se va a trasladar? 8. 8. Muy bien. Ahora, los 3,500, 1 más 0.015 elevado a la cuánto.
3.500 se tiene que trasladar desde el mes 8 hasta el mes 12. ¿Cuántos meses? 4, ¿no? Ya. Menos 3.000. Y los 3.000 multiplicados igual por un factor que va a decir 1 más 0.015 elevado a la... Los 3.000 están en el mes 3, 9 meses, elevado a la 9. Entonces, esto es lo que tengo que resolver. Calculen, por favor, chicos. Podemos hacer paso a paso, pero a veces perdemos mucho el tiempo en eso, ¿no? Acostúmbrense. Cada uno de estos elementos tendría que tener su factor 1.015 elevado a la 12. A ver, hay un error en la escritura de la fórmula. ¿11.670 está bien o está mal calculado? El primero me sale 5.978. Ya. El segundo. El segundo me sale 5.407.16. Ya, el tercero. El tercero me sale 3.714.77. Ya. Ya. ¿Cuánto le sale el último? Entonces aquí yo voy a multiplicar esos factores por los para coincidir, ¿no? Y el último te sale 3.430. A mí sí, igual se me sale eso. Perfecto, entonces esos serían los valores, ¿no? Entonces, de tal manera que yo sumo, voy a sumar esto, más esto, más esto, menos el último. Y 11.670, y esa sería la respuesta. Entonces, en esta ecuación de valor, hemos visto que la estructura de la ecuación de valor sería, voy a copiar esto, está ahí. Entonces, resolviendo el ejercicio, primero se debe elaborar la línea del tiempo. Y en la línea del tiempo hay que definir cuáles son las deudas, cuáles son los pagos. Una vez que se define en la línea del tiempo cuáles son las deudas, cuáles son los pagos, se empieza a hacer el cálculo de la ecuación que se manifiesta, ¿no?
Entonces aquí mi ecuación dice 5.000 multiplicar por un factor más 4.800 multiplicado por un factor más 3.500 multiplicado por un factor menos 3.000 multiplicado por el otro factor. ¿Listo? Entonces ahí yo he calculado los factores. El factor para trasladar 5.000 12 meses capitalizables mensualmente había sido de 1,1956, ¿no es cierto? El factor para trasladar 4.800 había sido 1,1265. El factor para trasladar los 3.500 había sido 1,0614. Factor para trasladar los 3.000, 1,1434. Listo. Entonces, haciendo toda esta operación, encontramos el valor de la incógnita, porque se supone que aquí sería X, ¿no? X es incógnita. X es igual a... X es igual a 11.670 después de hacer todas las operaciones. Y no vamos a hacer... ¿Qué vamos a decir? X es igual 5.978 más 5.407,2 más 3714,8 menos 3430,2 y toda esa operación me sale 11.670, que es lo que tendría que cancelar al final. Y esa es la respuesta, ¿no? Entonces, eso resaltamos, ponemos letras muy grandecitas y está. Esa es la forma de resolver una ecuación de valor. Entonces, mi ecuación de valor, primero representamos los valores en una línea del tiempo, luego de la línea del tiempo, recién el resto. Siguiente. El señor Ramírez tiene las siguientes obligaciones. Una primera deuda de 20.000 que vence dentro de un semestre, pactada a 2 años, con una tasa de interés del 19% capitalizable trimestralmente. Una segunda deuda, entonces es mejor ordenar las deudas así, para que sea mucho más visible. Ahí. Entonces, este ejercicio es mucho más bonito si está mejor distribuido. Entonces dice, el señor Ramírez tiene las siguientes obligaciones. Una primera deuda de 20.000. Muchas veces se confunden aquí cuando se hace esta lectura. Entonces, vamos a ir trasladando a una línea del tiempo aquello que va diciendo aquí. Entonces, vamos leyendo y dice, el señor Ramírez tiene 3 obligaciones, ¿no? Una primera deuda, una segunda deuda, una tercera deuda. La primera deuda vence dentro de un semestre, pactada a 2 años con una tasa de interés del 19% anual capitalizable trimestralmente. Entonces, su primera deuda, si hacemos nuestra línea del tiempo, por el momento está a 2 años, a 4 años, a 18 meses. Entonces aquí va a ser grande nuestra línea del tiempo porque es mucho tiempo. Pero podemos hacer cortes también, ¿no? Entonces voy a ver sus fechas de vencimientos. Vence dentro de un semestre. Aquí vence dentro de 10 meses, vence en 3 meses. Entonces no hay mucho. Entonces aquí atrás está el pasado. Y desde aquí que sea el futuro, el día de hoy, ¿no? Con sus tiempos. Vamos a
irnos a inicio y pintamos eso. Cambiamos el alto. Entonces aquí es el periodo 0. Aquí va a ser el periodo 1. Eso vamos a trasladar para muchos meses, vamos a decir, esos son meses, ¿sí? Ya, no tantos meses, no es necesario tantos meses. Entonces aquí vamos a decir, esta persona tiene una deuda que vence en este momento, en el mes 6. Ahí vence la deuda 1. Y ha sido pactada a 2 años con una tasa de interés, es decir, aquí vence los 20,000 pesos, pero que ha sido pactada, esa deuda ha sido pactada a 2 años con una tasa de interés, es decir, aquí en el paréntesis, va a ser 1 más la tasa de interés capitalizable trimestralmente, 0.19 dividido entre 4 elevado a la cuarta. En 2 años, ¿cuántos trimestres hay? 8. Entonces, elevado a la 8. Así vamos a hacer. Entonces, para hacer el dibujito, así hacemos. Entonces, es una deuda que viene de 2 años atrás, pero que vence este mes 6, con sus correspondientes intereses. Aquí creo que me he equivocado, no es el 14, es el 19%. Capitalizable trimestralmente, y ese sería el dinero que tendría que haber cancelado este momento 6, el momento 6. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a leer, una primera deuda de 20,000 que vence dentro de un semestre, o sea, hoy día es esto, y vence dentro de un semestre, pero esta deuda había sido pactada hace 2 años atrás, o sea, que en un periodo así anterior a este, pero hace 2 años, ¿no? Y vence este momento, entonces, ¿cuánto vencería? Con su monto, ¿no es cierto? Entonces, ahí anotamos eso. Una segunda deuda de 8,000 que vence dentro de 10 meses. Igual, esta deuda fue pactada antes y va a vencer dentro de 10 meses, o sea, en el mes 10 va a vencer. Y esa deuda es de 8,000 pesos. Igual tiene que estar multiplicada por un factor, y ese factor que va a decir, pactada a 4 años con una tasa de interés del 12% capitalizable bimestralmente. Entonces, esos 8,000 que vencerían en el mes 10 es un dinero pactado a una deuda que dice 1 más. ¿Cuánto es la tasa de interés? 24% anual. 24% anual compuesto bimestralmente. Entonces, quiere decir bimestralmente, ¿cuánto sería? Si yo divido 24 entre 6, 4 sería, ¿no? Podría poner 0.04 hacia ahí, pero para que sepan de dónde viene, estoy poniendo el 24, 0.24 dividido entre 6. ¿Por qué entre 6? Porque hay 6 bimestres en un año. Aquí, alto 94 elevado a la 4 años, ha sido pactada a 4 años, o sea que hace 4 años estaba esa deuda. Y en 4 años, ¿cuántos bimestres hay? 24 bimestres. ¿De dónde viene? De 6 por 4, porque en un año hay 6 bimestres y en 4 años van a haber 6 por 4, 24 bimestres. Y luego una tercera deuda. Entonces, esta es mi segunda deuda. Vamos a pintarla con un colorcito celeste. Y vamos a ir a la tercera deuda. Una tercera deuda de 12,000 que vence en 3 meses. O sea que esta deuda vence en 3 meses y es de 12,000. Pactada a 18
meses con una tasa de interés. Entonces voy a hacer su factor para ver cuánto debería ser esa deuda hasta este momento del mes 3. Entonces, todos estos datos estaban en el pasado, pero me están haciendo ajustar a esta fecha, ¿no? Entonces, vence dentro de 3 meses y estaba pactada a 18 meses con una tasa de interés del 16% anual capitalizable semestralmente. Entonces, ¿1 más cuánto? 0.08 estaría bien. ¿De dónde viene ese 0.08? De dividir entre semestre. entre 2, porque en un año hay 2 semestres. Pactada a 18 meses. ¿Cuánto elevo? ¿Elevado a la cuánto? Elevado a la 3. Muy bien. ¿Por qué? Porque 18 meses representan 3 semestres. Entonces, mi tasa de interés está en semestres. Tiempo de semestres, perfecto, aquí igual. Mi tasa de interés en trimestres, tiempo de trimestres, perfecto. Mi tasa de interés en bimestres, tiempo en bimestres, perfecto. Entonces, todas estas operaciones yo las puedo hacer. Y ahora, entonces, esas deudas tendrían que ser, ahora voy a hacer el cálculo de en cuánto se convertiría esos 12,000. Ya, ¿en cuánto se convertirían esos 12,000? Voy a poner adelante símbolo más. Aquí vamos a multiplicar porque no podemos dejar así. Así estaría perfecto. 1 más 0.08 y esos 12,000 se convierten en 15,117. Estos 20,000 se convierten en 28,991 y estos últimos 8,000 se convierten en 20,000. Vamos a decir que quiero que se vean con sus puntitos. Entonces, los 12,000 se convierten en 15,000, los 20,000 en 28,000, los 8,000 en 20,000. Con esos plazos de deuda, ¿no? Entonces, ahora el resto es resolver como ya hemos hecho antes, ¿no? Entonces, se decide reestructurar estas deudas a una tasa del 30% anual capitalizable mensualmente, realizando un pago de 28,000 el día de hoy, o sea que en los planes está cancelar el día de hoy la suma de 28,000 pesos. 28,500 pesos. Y el resto en un solo pago dentro de 8 meses. O sea que aquí el último pago. Aquí sería X y ahí estaría la fecha focal. ¿Por qué la fecha focal estaría ahí? Porque ahí se va a hacer el pago. Porque ahí se va a hacer el pago. Entonces, donde está la pregunta, ahí se convierte como fecha focal ese valor. Entonces, quiere decir que todos estos, ahora sí lo voy a agrandar para que se vea mejor. Entonces, todos estos valores deben trasladarse hasta la fecha focal. ¿Cómo voy a trasladarlos? Con la tasa del 30% capitalizable mensualmente. Entonces, cada una de esas primeras deudas tenía su propia tasa de interés, pero ahora la tasa se actualiza o se reajusta a una tasa del 30% capitalizable mensualmente. Entonces, esto voy a trasladar hasta la fecha focal, esto hasta la fecha focal y esto hasta la fecha focal, y también esto, todos los valores, igual que en el anterior ejercicio, todos los valores deben ser trasladados hasta la fecha focal. Ya, trasladamos. Entonces, aquí vamos a hacer insertar nuestros dibujitos. Trasladamos hasta la fecha focal.
Este también se traslada hasta la fecha focal. Hasta la fecha focal. Ay, cuánto resulta que no sale. Dibujitos. Hasta la fecha focal. Y este va a regresar. Y ustedes me van a decir cómo va a regresar Liz. Sí, tiene que regresar. Todos los datos deben ser trasladados hasta la fecha focal. Y este otro, que es un pago que se va a hacer, igual avanza hasta la fecha focal. Con otro color como en el anterior ejemplo, sí. Y le ponemos naranja. Listo. Entonces, necesito trasladar 15,000 hasta la fecha focal, 20,000 hasta la fecha focal, 8,000 hasta la fecha focal, con sus correspondientes valores, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste todo? Igual que hace rato, voy a poner deuda 1. En resumen, tenemos deuda 1 más deuda 2 más deuda 3. Eso es igual a pago 1 más un valor igual que hace rato, ¿no? Mi estructura es más o menos semejante, pero los valores son diferentes. Ahora, voy a trasladar esos 15,116. Entonces aquí voy a decir 15,116,54 trasladado con un factor más 28,990,94 trasladados con un factor más 20,506,43 trasladados con un factor, pero en retroceso, ¿no? Y todo eso menos 28,500, que también va a tener su propio factor, y ahí más X, ¿no? Entonces, X sería igual a todo esto. X sería igual a todo eso. Ya. X es igual a todas las deudas trasladadas hasta la fecha focal, menos el pago también trasladado hasta la fecha focal. ¿Qué tendríamos en estos factores? Aquí tendríamos uno más la tasa del 30%, ¿no? 0.30 dividido entre 12. Yo podría ya saber cuánto es eso, ¿no? 0.30 para que ya no tengamos que hacer 0.30 dividido entre 12 y me da el 0.025 había sido 0.30 dividido entre 12, entonces 1.025 aquí vamos a hacer, ¿no? En vez de decir todo esto, aquí vamos a ver 1.025. 1,025. Estoy adelantando, ¿no? Elevado a la cuánto. Esos 15,000, ¿cuántos meses van a trasladarse? Están en el mes 3 hasta el mes 8. Elevado a la 5 veces. Al 4, 5 veces. Entonces, eso ya estaría bien. 28,000 multiplicado por 1,025. ¿Estoy bien? Para todos va a ser la misma tasa. 1.025. Esos 28,000, ¿cuántos meses van a trasladar? 2. Muy bien. Al 24, 2 mesecitos. Entonces, se trasladan 2 mesecitos. Y los 20,506,43, igual, el factor va a ser 1.025. Elevado a la cuánto. ¿Cuántos meses tiene que retroceder? 2. 2 meses. Entonces, como está retrocediendo, elevado a la 2. Okay. Para eso sirve calcular el capital. Para retroceder, entonces exponente negativo en el interés compuesto, y para avanzar en el tiempo, exponente positivo.
Los 28.500 también se van a trasladar a la misma tasa de interés 1.025, ¿sí? ¿Estamos bien? Elevado a la cuánto. ¿Cuántos meses se va a trasladar? 7, 8. 8. Elevado a la 8. Entonces, esa sería la estructura de mi ejercicio, donde yo estoy viendo que cada uno de mis, es decir, las deudas están trasladándose hasta la fecha focal. Primero hemos hecho el traslado de las deudas desde su origen hasta el momento en el que debían ser canceladas y luego estamos dando como un doble salto, ¿no? Si hubiéramos nosotros no usado el factor primero, entonces aquí estaríamos diciendo 12.000 multiplicados por un factor y por otro factor, más los 20.000 multiplicados por un factor, por otro factor, más los 8.000 multiplicados por dos factores en realidad, ¿no? Y más los menos, los 28.500 multiplicados por un factor. Entonces, porque esto solo va a trasladarse una vez. En cambio, estos se han trasladado desde antes hasta aquí. No sé si hacemos una rememoración. Aquí teníamos, esto estaba hace no sé cuántos años y se traslada hasta aquí y se vuelve 15.000. Entonces, eso yo lo voy a pintar con negro, por ejemplo. Entonces, en el pasado, del pasado hasta aquí, los 12.000 se vuelven 15.000 y luego se trasladan hasta la fecha focal y vamos a ver en cuánto se convierte cada uno de estos. Entonces, aquí voy a decir 1.025 elevado a la 5. Entonces, ese va a ser mi factor para trasladar el primer valor. En el segundo caso, igual va a ser 1.025 elevado a la 2. Solo 2 mesecitos del factor del segundo. Igual va a ser 1.025 elevado a la menos 2. Y para el último, el coeficiente va a ser 1.025 elevado a la 8. Entonces ahí tengo los coeficientes de cada uno de estos. Entonces, de tal manera que podemos desarrollar. Y aquí podemos ir anotando, ¿no? El factor por el cual se va a multiplicar esto va a ser 1,1314. Y estos 28.000 se van a multiplicar por un factor. Era 1.1314. Aquí va a ser 1.0506, cerramos paréntesis, más los 20.000 multiplicados por 1.0. No, no es 1.0. 0.9518
menos 28.500 multiplicados por 1.2184. Y esto elevado a la cuánta. A ver, ya no necesita elevado, ahora ya son los factores. Esos son los factores. Hay que arreglar algunas cosas, ¿no? Este es un factor, 28.000 por este factor, este 23.000, este factor. Y entonces ahora sí podemos hacer los cálculos. ¿Preguntas, chicos? ¿Ninguna? Ninguna, Lice. Ya, entonces yo creo que lo que significan las ecuaciones de valor ya están entendidas para ustedes. Cuando dice hace un tiempo, entonces quiere decir que hay que trasladar desde ese momento en el que pasó y en la línea del tiempo ya no va a entrar eso, ¿no? Hace 4 años, hace 6 años, hace 10 años. Pero debo trasladar esos valores hasta el momento en el que se tendría que cancelar. Y una vez que hacemos eso, solamente despejamos. ¿Cuánto le sale ahí? El despeje. Yo voy a copiar. Control copiar. El total no lo hice. El resultado final. O sea, pueden hacer por pasos como hace rato hemos hecho, que está bien. Pero a veces es necesario hacer los pasitos. 32.354, ¿está bien para ustedes? Sí, lo hice. Muy bien. Entonces, cuando hago en la computadora, se hace más eficientemente rápido, pero los pasitos a veces son los que dificultan, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta. Él tiene que cancelar la suma de 32.354 en la fecha focal y con eso se saldarían todas las deudas. Importante en este ejercicio es que estos 20.000 han retrocedido en el tiempo. Ay, ¿dónde está? Hemos retrocedido, sí, ¿no? Sí, Lice. Sí, porque están con un exponente que va menor a 1. Cuando avanzamos en el tiempo, mi factor es más que 1. Cuando retrocedemos en el tiempo, mi factor es menos que 1. Ya. No sé si nos alcanza el tiempo para uno más, creo que ya no nos da más tiempo. El hacer los dibujitos me lleva tiempo, pero ustedes tienen que ser más veloces en su cuaderno. Y con eso estamos listos para dar el examen del primer parcial, que lo vamos a dar la siguiente semana. Yo imagino que para el miércoles voy a fijar el examen del primer parcial. El lunes voy a resolver algunas dudas, algunos ejercicios adicionales. Hasta el día domingo ustedes tienen que terminar de resolver esta práctica que estoy resolviendo. Esta. ¿Lo va a habilitar en la plataforma para entregar, Liceo? Sí, voy a habilitar para que me entregue. Entonces, eso es parte de sus trabajos prácticos. Y nos vemos el día lunes, chicos. Lice, una preguntita. Lice, había también ejercicios que hicimos sobre ecuaciones de valor con interés simple y algunas de descuento igual dicen que creo que no habilitó, Lice, para poder subir. Sería bueno que hasta el domingo lo habilite y podríamos subirlo todos con esto más. Muy bien, muy bien. Entonces voy a habilitar, a ver, ahorita mismo, porque si no nos olvidamos y nos salimos de la clase. Voy a habilitar con ustedes. Entonces, entramos, matemáticas financieras, activamos, lista activada, edición, y ya. Entonces teníamos la práctica de interés simple, la práctica 1 y la práctica 2. Hasta el momento solamente eso. Y aquí necesito activar una respuesta, ¿no?
a las ecuaciones de valor. Entonces, esto hasta el domingo, ¿no? Sí, Lice. Respuestas. Ecuaciones. Interés compuesto. Esto hasta el domingo. El domingo es 9 de octubre, hasta la nochecita, hasta las 10 de la noche voy a poner. Y hasta las 10 de la noche, un solo archivo, no 20,000 archivos, guardar cambios y regresar al curso. Ya, entonces sí está activo para que me suban las respuestas de ecuaciones de valor e interés compuesto. ¿Qué más nos faltaba? Ecuaciones de valor para resolver estas otras que son para interés simple. Estas que me tienen que hacer. Entonces esto voy a avanzar hasta aquí. Ya. Y para descuento simple, ¿no? Sí, Lice. Listo, chicos, con eso quedamos aquí. Hasta aquí nos vamos. Hasta luego, chicos, hasta luego.